esta parte de la clase. Pero voy a compartir la pantalla. Me había olvidado. Ahí está. Ahora sí, vamos a comenzar. Muy bien, nos habíamos quedado justamente en el DI, ¿no? El D1. El D1 vendría a ser la diferencia. Yo elijo justamente el mayor valor del FI. Ya, al elegir el mayor valor, del FI, obtuve mi intervalo, que es de 10 a 20. Allí el ancho de clase. ¿Cuál es el ancho de clase? La diferencia entre el menor y mayor valor del intervalo. 20 menos 10, 10. Límite inferior del intervalo, elijo el menor de ellos, que es 10. La diferencia 1 vendría a ser el mayor valor menos el anterior, 15 menos 9, que es 6. La diferencia 2 sería el mayor valor menos el posterior, menos el número posterior, o sea, siguiendo la columna, el número que le sigue, ¿no? En esa columna, que es 14. Ya. Entonces, ¿cómo se calcula la moda? La moda se calcula límite inferior, o sea 10, más el ancho de clase, que es 10, multiplicado por ¿cuánto? D1, que en este caso es 6, acá está, ¿ven? El D1, que en este caso es 6, dividido entre la suma de estos dos, o sea, sumo 6 más 1. Al operar todo eso y aproximando, me sale 18,57. Ese vendría a ser el valor de la moda. Entonces, tienen que tener en cuenta ustedes esa información, ¿no? Cuando tú hallas la moda, eliges el FI que tiene mayor valor. Con eso, ves en qué intervalo se encuentra, hallas su ancho de su límite inferior, hallas la diferencia entre ese mayor valor con el que está arriba y después con el que está abajo. El D1 para el que está arriba, el D2 con el que está abajo. Y de ahí lo reemplazas y obtienes el resultado de la moda. Para la mediana es similar, igual, límite inferior. Pero en este caso para la mediana tenemos que hacer lo siguiente, ¿no? La mediana es el valor variable que divide a la distribución en dos partes iguales. Se encuentra en la clase mediana. A ver, vamos a ver cómo podemos ver eso. Tenemos que ver 50 entre 2. Muy bien, yo les digo una cosa, un truco que siempre funciona. Cuando tú vas a hallar la moda, tú tienes que ir con el FI. Obligatoriamente con el FI. Pero cuando tú vas con la mediana, tienes que ir con el FI mayúscula. Mira, ¿ven? La moda está relacionado al FI minúscula, a la frecuencia absoluta. Mientras que la mediana está relacionado al FI mayúscula, o sea, la acumulada, ¿no? Frecuencia acumulada. Entonces, tenemos que ver cuál es el valor que justamente se encuentra. Muy bien. Se encuentra en la clase mediana, tan. Bueno, ahí creo que se han equivocado con el número. ¿Sí? En ese caso se han equivocado con el número. Acá debería ser 20 y 30, ¿no? 20 y 30. Ahí se han equivocado. Ahí es 20 y 30. Si no, no tendría sentido. Muy bien. ¿Qué es lo que hago yo primero para saber cuál es el valor de la mediana que voy a tomar en mi FI mayúscula? O sea, el valor de la mediana no, sino cuál es el valor que va a corresponderle. Ya. Yo tengo que dividir n entre 2. A ver, mira. Divido n entre 2, o sea, 50 entre 2. Y me da 25. Este 25 yo tengo que ubicarlo acá. Pero en este caso yo tengo que buscar justamente lo siguiente. Yo voy a elegir el intervalo, ¿sí? Voy a elegir el primer número que supera 25. ¿El 9 lo supera? No. ¿El 24 supera 25? No. ¿Cuál es el primer número? Porque, ojo, pueden haber muchos más números, ¿eh? O sea, después de ello pueden haber un montón de números que superan a 25. Pero yo tengo que elegir el primer número o el menor número que supera 25. Y en este caso es 38. Es por ello que se elige el 38 y dices, ¿en qué intervalo se encuentra? En el intervalo 20 y 30.
El límite inferior, ¿cuál sería? Bueno, en el intervalo 20 y 30, el menor sería 20. El ancho de clase, igual, restamos, ¿no? Igual que en el anterior. 30 menos 20, la diferencia de los dos límites que se encuentran en el intervalo, ¿no? El menor y el mayor. Resto el mayor con el menor y me da 10. El número total de datos de 50, bueno, ya lo sabemos, acá está. El número total. Si quieren lo ponemos acá para que tengan como referencia. ¿Sí? Frecuencia absoluta. Ajá. Anterior. Muy bien. Tengo que hallar la frecuencia absoluta anterior. ¿Cuál es la frecuencia absoluta anterior? Es esta de acá. Y estamos en el... Ojo, yo le dije que la mediana trabaja con el FI mayúscula. ¿Sí? La mediana trabaja con el FI mayúscula. Ese FI menos 1 es la frecuencia absoluta anterior. ¿Y a quién estuvo antes de 38? El 24. Y finalmente, la frecuencia de la clase de la mediana. Vamos a ver cuál es exactamente. Es 14, ¿no? Es 14. Ya. O sea, para este valor de 38, ¿cuál le corresponde? Le va a corresponder, ¿cuál es FI minúscula? El 14. Mira, ¿ven? Para ese 38 le corresponde 14 y ese sería justamente el FE, ¿no? El FE. ¿Cómo hacemos? Reemplazamos. Mira, en la mediana tienes que tener, igual que la anterior, límite inferior, el ancho de la clase, ¿correcto? El número de datos entre dos, que ya lo habíamos calculado previamente, que es 25. Y de ahí, ¿qué hacemos? Hallamos la frecuencia acumulada anterior. O sea, de este elegido busco el anterior, que es 24. Y lo voy a dividir entre el correspondiente minúscula. O sea, al 38, ¿cuál es su correspondiente minúscula? 14. Muy bien. Opero todo esto y al aproximar me da 20,71. Es así como se calcula la mediana para datos agrupados en intervalos. Muy bien, vamos a ver un ejemplo ya con números para que se den cuenta ustedes cómo funciona eso, ¿no? Porque ustedes ya lo han visto resuelto, pero vamos a ver cómo funciona esta información. Imagínate que te dan solamente esto, o sea, los demás no te dan, solamente te dan eso. Problema 2. A ver, vamos a ver. Ya está. Tenemos, compara la media, mediana y moda de los datos de la tabla. Muy bien. Te dan esa tabla. A ti te dan esa tabla que está ahí, nada más. Entonces, lo que yo tengo que hacer, si yo quiero hallar los tres valores, media, mediana y moda, tengo que hallar, ¿cuál? El CIFI, tengo que hallar el FI, mayúscula. Muy bien, vamos a hallar eso. Entonces vamos a empezar a calcularlo. Vamos a hallar. Acá también falta la marca de clase, ¿no? Muy bien. Vamos a ponerle la marca de clase por acá también. El XI, el CIFI, vamos a poner por acá. Ya, ahí está. Vamos a completar la tabla. Entonces, ¿qué es lo que me está faltando? Me están faltando el CI, el CIFI y el FI mayúscula. Ya, esa información lo tengo que completar. A ver, el CI, tengo que sumar 20 más 28 entre 2. ¿Cuánto saldría
20 más 28 entre 2. 24. Claro, muy bien. Lo tengo que dividir entre 2. Basta que tengas el primero y se acabó tu problema. Basta que tú tengas el primero y el problema se acaba. ¿Por qué? A ver, vamos a ver. 20 más 28 sobre 2. Y el resultado justamente me da 24. Si yo obtengo el primero, lo demás sale rápido. ¿Por qué? Tenemos que hallar el WO, o sea, el ancho de la clase. Y para hallar el ancho de la clase, ¿qué hago yo? Resto. ¿No? Tengo que restar estos dos. ¿Cuánto valdría el W? 28 menos 20, ¿cuánto es? 8. Y eso va a ser igual en todo, ¿ah? ¿Qué voy a hacer yo? Si yo tengo el primer XY, solamente para obtener el siguiente le tengo que sumar 8. 24 más 8. 32. 32 más 8. 40. Y 40 más 8, ¿cuánto es? 48. 48. Muy bien. ¿Listo? Correcto. Muy bien, vamos a ver. Acá tengo el FI. Acá faltó algo. Ya, vamos a ir al total. Acá faltó el total. ¿Cuál es la suma total de los phi minúscula? ¿Cuál es? 12 más 15 más 16 más 7. ¿Cuánto es? 38. 38. 48. 48. No, a ver, súmelo bien. ¿Cuánto sale la suma? ¿12 más 15 más 16 más 7? ¿Cuánto es? 50, muy bien. 50 vendría a ser el total. Ese que me interesa. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a hallar los SIFI. Vamos a multiplicar. 12 por 24, ¿cuánto es? 288. 288. 15 por 32, ¿cuánto es? 480. Ajá. 16 por 40. 40. 640. 7 por 48, ¿cuánto es? 336. ¿Cuánto sale la suma total? A ver, 14 llevo 1, 16, 20, y 1, 24, llevo 2, si no me equivoco. Y acá sería 6 más 6, 12, más 2, 14. ¿Sale eso? A ver, 14. ¿Sale eso? 1744. Sí, profesor. Ya, muy bien. Listo. Y ahora vamos a operar los phi mayúscula. ¿Cómo se opera? Como el serruchito, ¿no? Con el FI. A ver, comenzamos con 12, ¿no? 12. 12 más 15, 27. Acuérdate que es con el FI, ¿no? Con ellos se tiene que relacionar. 12 más 15, 27. 27 más 16, ¿cuánto es? 43. Y finalmente 43 más 7 me da 50. Ya está, ya completé mi tabla. Completando mi tabla, ¿sí? Completando mi tabla vamos a poder hallar todo.
Ya está. ¿Cómo se calcula la media? La media, sí. La media o promedio. Vamos a calcular la media. ¿Cómo calculamos la media? Así. X con rayitas sería igual a ¿cuánto? Vamos a dividir el CIFI entre 50. Entre el total, que es 50. Muy bien. Sería 1744 entre 50. ¿Cuánto es el resultado? ¿Cuánto? 34.88. Muy bien, 34,88. Ese sería el promedio. Muy bien, o la media. Vamos a la moda. La moda, el mo. Vamos a ver cómo se calcula eso. Para eso tenemos que tener definido lo siguiente. En primer lugar, tengo que elegir el que tiene mayor FI. ¿Cuál tiene mayor FI? 16, ¿no? Vamos a ver. 16. Muy bien. Entonces vamos a elegir acá el 16. 16. Entonces vamos a hallar todas las variables. A ver. En primer lugar, ¿cuál es su LI? Su LI, tengo que ver el menor de ellos. ¿Cuál es el menor de ellos? ¿36 o 44? 36. Claro, porque como hemos elegido el de acá, el intervalo a elegir es 36 y 44. El menor LI, ¿cuál sería? Justamente eso, ¿no? ¿En qué intervalo se va a encontrar? A ver, se va a encontrar en el intervalo 36-44. ¿Por qué, profesor? Porque ahí se encuentra el mayor FI, en esa misma fila, ¿no? Ya está. El menor LI sería 36. El W ya lo habíamos definido acá arriba. ¿El W cuánto vale? 8, ¿no? El W vale 8. ¿El D1 cuánto vale? La diferencia 1. Tengo que restar con el de arriba primero. Restamos con el de arriba. 16 menos 15. ¿Cuánto es? Y el D sub 2, ¿cuánto es? Es el 16 con el de abajo. ¿Cuál sería? 16 menos 7. ¿Cuánto sale eso? 9. Muy bien. Entonces vamos a usar la fórmula. La fórmula es, para la moda, es el LI más el W multiplicado ¿por cuánto? Por D1 entre la suma de D1 y D2. Vamos a calcular eso. La moda es igual, LI es 36. El ancho de clase, 8. Multiplicado por ¿cuánto? Vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale D1? 1. Y acá sería 1 más 9, ¿no? Claro, acá es la suma del D1 y el D2. Muy bien. Ahora, acá es 36 más. Acá tengo 8 por 1, 8 entre 1 por 1 más 9, 10. 8 entre 10, ¿cuánto es? 8 entre 10, ¿cuánto es? 0,8, ¿no? La moda me salió que 36 más 0,8. Y sumado eso, ¿qué me da? 36,80. Vamos a ponerle con dos decimales siempre. Y ahí tenemos la moda. Ya hemos calculado nuestro valor modal. Muy bien, ahora me falta la mediana.
para la mediana, a ver, veamos qué hacemos para la mediana. Acuérdense ustedes lo siguiente, que la moda se usa el FI minúscula. Acá estoy colocando la tabla nuevamente para que sepan qué vamos a hacer en el siguiente paso. La moda se usa, se trabaja con el FI minúsculo. La mediana se trabaja con el FI mayúscula, salvo la última parte, ¿no? La mediana se trabaja con esto. Entonces, para la mediana lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. La mediana es el ME. ¿Cómo calculamos? En primer lugar tengo que saber en qué intervalo está. A ver, para saber el intervalo, primero tengo que hacer es dividir el total entre 2. N entre 2. ¿Cuánto es? 50 entre 2. ¿Cuánto es 50 entre 2? 25. Muy bien. Este 25 es clave. ¿Por qué? Tengo que ver cuál es el primer número de los FI mayúscula que supera 25. O sea que es mayor que 25. ¿Cuál es el primer número que es mayor que 25? El más próximo. Miren los FI. ¿Cuál de estos números es el más próximo a 25? 27. Ajá. Tiene que superarlo. 27. Muy bien. Entonces para ello tiene su intervalo. Su intervalo a trabajar, ¿cuál sería? El intervalo a trabajar sería 28 y 36. Ya está. El intervalo sería 28 a 36. Muy bien. Entonces, ya hemos hallado ese primer aditivo. ¿Qué más tenemos que calcular? Lo clásico, ¿no? ¿Cuál sería el LI? ¿Cuál sería el límite inferior de ese intervalo? 28. El W ya lo teníamos, que era 8, ¿no? Lo habíamos visto desde el inicio. ¿Qué es lo que faltaba? El N medio ya está. Ah, tenemos que hallar el FI menos 1. Tengo que ver quién de estos F se encuentra antes de 27. ¿Quién se encuentra? El 12, ¿no? Ya, ese es el FI menos 1. ¿Cuál falta? El F. ¿Y el F cómo lo calculo? Tengo que ver mi intervalo y tengo que decir, ya. En el 27, ¿a qué FI le corresponde? ¿A qué FI minúscula le corresponde a 15? Mira, ¿ven? Si acá 27, ¿cuál FI minúscula le corresponde? 15. Ya está. Entonces vamos a usar la fórmula, ¿no? La fórmula de la mediana. La fórmula de la mediana es el LI más W multiplicado por ¿cuánto? N medios menos FI menos 1 sobre el F. Todo ese rollo, ¿no? Muy bien. Claramente el N medios ya lo tenemos, ¿no? A ver. ¿El LI cuánto es? 28. ¿Cuánto es el W? 8. ¿El N medios cuánto es? El N medios es 25, ¿no? Bueno, yo lo tengo dividido, ¿para qué lo voy a volver a dividir, no? Menos el F minúscula, que es ¿cuánto? Bueno, el F mayúscula menos 1, ¿cuánto es? 12. Y lo voy a dividir entre el F. ¿Cuánto es? 15. Muy bien. ¿Cuánto saldría esto? A ver, 25 menos 12 es 13. 13 por 8, ¿cuánto es? 104, ¿de acuerdo? 104 entre 15. 104 entre 15. ¿Correcto? Lo dividimos. ¿Qué número aproximadamente es? En decimales.
aproximadamente 6,93, ¿no? Entonces el ME sería 28 más 6,93. Finalmente, ¿qué me dice? ¿Cuánto sería la suma de eso? ¿Cuánto saldría la suma? 34.93. 34,93. $34,93. Y eso sería el valor de la mediana. La mediana vale 34,93. La moda 36,80, mientras la media 34,88. ¿Sí? Se aproxima la mediana y la media, pero la moda está muy disparada. Entonces, la información no es del todo buena. ¿Sí? Se tiene que hacer algún ajuste en alguna parte como para que sea una información buena. Ustedes saben que si solamente se diferencia en décimos, quiere decir de que la información brindada es totalmente buena, es muy buena. Tiene que aproximarse lo mínimo posible. Ya lo ideal sería que sean iguales los tres, pues si los tres son iguales, ya sería un caso muy atípico, ¿no? Pero bueno, pues, hay casos y casos. Vamos a ver el siguiente ejercicio, con tabla y todo. Muy bien, antes de continuar, ¿alguna pregunta sobre lo anterior? Todo es cuestión solamente de trabajar con la información que tenemos, ¿no? Trabajamos con la información que tenemos y ya está. Tenemos que saber interpretar la tabla. En el diagrama mostrado se presentan las edades de un grupo de niños. Calcula la media de las edades. Miren, lo ideal sería que, bueno, que pongamos toda la información y bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí en estas barritas voy a colocar el CIFI. ¿Sí? Vamos a colocar, acá tengo XI y acá tengo FI. Ya. Primero, hallamos el total. A ver, vamos a ver. ¿Cuántos niños hay en total? Quisiera que me digan. ¿Cuántos niños en total han sido encuestados? Voy a sumar 8 más, mira, primero, de 11 años, 8 niños. De 12 años, 12 niños. De 13 años, 18 niños. Y de 14 años, 12 niños. ¿Cuánto saldría la suma? ¿Cuánto? 50, muy bien. Ese es el total. Ahora voy a hallar el CIFI. ¿Qué prueba que acá también se hace el CIFI? Sí, el CIFI. El CIFI. Vamos a ver cómo hallamos el CIFI. Para hallar el CIFI tenemos que multiplicar 11 por 8. ¿Cuánto es? 88. 88. Aquí, 12 por 12. 144. 44. Aquí, 13 por 18. 234. 234. A ver, vamos a hacerlo con la mente. 11. Sí, 234. Muy bien. Bien jugado ese balón. Luego, 14 por 12. 168. Muy bien. Muy bien, el coro. Correcto, 168. Perfecto. Vamos a sumar todos ellos. 88 más 144 más 234 más 168. ¿Cuánto me sale la suma de todo?
634. 634. Ahora vamos a ver. 634. Creo que sí. Correcto, 634. Muy bien. Y ahora, si queremos hallar nosotros, me están pidiendo calcular la media. ¿Y cómo se calcula la media? La media, que es igual al x con rayita arriba, sería la división. ¿De quién voy a dividir? 634 entre 50. ¿Cuánto sale la división? ¿Quién me dice cuándo sale la división? 12,68. Muy bien, 12,68. ¿Sí? Entonces la media sería de ¿cuánto? De 12,68 años, pues, porque te dan de edad. 12,68 años. ¿Ya vieron? Igual que el anterior, ¿no? Hallamos el total, hallamos el CIFI, pero acá está más fácil. ¿Por qué razón? Porque no hay tabla, pues. Lo podemos hacer con el gráfico nomás. Y siempre que ustedes tengan barras, ustedes multiplican el número del XY con el phi. 11 por 8, 12 por 12, 13 por 18, 14 por 12 y obtienes tu CIFI. Y el total también lo obtienes, que es el total de personas. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre la solución? Profesor. ¿Ninguna? Muy bien, vamos a ver el número 4. Por eso, esta clase de acá es importante, igual que las clases cuando tiene parte 1, la parte 1 es importantísima. Porque con la parte 1, tú vas a entender la parte 2. Si no entiendes la parte 1, no les estaba en la parte 1, tendrás que buscar la forma. ¿Por qué razón? Porque te va a perjudicar. Y eso es lo que no se quiere, ¿no? La parte 1 prácticamente yo te explico la regla de juego de todo lo que va a venir. Entonces, y eso debe quedar bien claro, ¿no? Muy bien, me dice, determina la media, mediana y moda de la siguiente tabla. No hay intervalos. Bueno, pues, y si no hay intervalos, profe, ¿qué se hace en ese caso? Vamos a ver. Cuando no hay intervalos es más fácil, pues. Se van a dar cuenta ahora. Bien, profe, pero claro, ya hizo primero cuando son datos sueltos, que los ordené en una filita, ahí es su media, mediana y moda. Después, hemos visto con intervalos, que es la más complicada, para hallar la media, mediana y moda, también bien laborioso. También hemos visto con gráfico de barras. Ahora vamos a ver qué pasaría si no te dan intervalos, pero sí te dan frecuencias, como estas. ¿Qué haríamos? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es completar la tabla, ¿no? Completar la tabla. Y lo voy a completar a mi antojo, para que sea un poco más sencilla. Solamente requerimos el FI mayúscula, el CIFI y nada más, pues. Bueno, el XY ya está. Solamente requerimos dos cosas. El FI mayúscula y el CIFI. Nada más. Bien, profe, y el total, bueno, eso es obvio, ¿no? Ya hay cosas que ya no se dicen porque son obvias. Y acá el total es obvio que se va a pedir.
Acá tenemos el FI mayúscula y acá tenemos el SIFI. ¿Está? Vamos a empezar a poner los valores. A ver, vamos a poner acá el total. El total de acá me interesa. ¿Cuándo es el total de todos los FI? ¿Cuánto suman todos los FI? 80. 80, muy bien. Vamos a completar acá todos los FI mayúscula. Comenzamos con 20. Serruchito. Serruchito. Ya está. 20 más 30, ¿cuánto es? 50. 50 más 25. Más 75 más 5. 80. Si coinciden esos dos, está correcto tu FI mayúscula. Ahora, el SIFI. Tengo que multiplicar los dos primeros. Multiplicamos 10 por 20. 11 por 30. 330. 12 por 25. 300. Finalmente 13 por 5, ¿cuánto es? 35. 65. ¿Cuánto sale la suma de todo? ¿895? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Primera parte, la media. La media es X rayita. ¿Ya qué se hace? Se divide la suma de los SIFI con el total, ¿no? La suma de los SIFI con el total. ¿Cuánto será eso? 895 entre 80. ¿Cuánto sale aproximadamente eso? 11.18. ¿Cuánto? 11.18. 11.18. Sí, 11.18 aproximadamente. Ajá. Correcto, 11,18 me sale la media. Ya tenemos que la media es 11,18. Es la más fácil de calcular cuando tienes datos agrupados. ¿Sí? La moda, profe, ¿cómo sería la moda? La moda es fácil, aunque le parezca mentira. La moda, que es mo. ¿Cuál sería la moda? A ver, de todos los FI minúscula, ¿cuál es el que se repite? El que más se repite. ¿Quién me dice? 30. ¿Qué número le corresponde? Entonces a ese 30 el número que le corresponde es 11. ¿La moda cuánto es? 11. Profe, que ya no se hacen los intervalos. No, ya no, porque no hay intervalos, pues. Sencillamente tengo que ver cuál es el que le corresponde al mayor FI. Profe, ¿y la mediana cuál será? Eso lo vamos a ver en el próximo capítulo, ¿sí? La próxima clase vemos cómo sería la mediana. Pero es igualito, con el FI mayúscula. Tienen que hallar n medios, buscan cuál es el valor que se encuentra ahí y lo identifican. Muy bien. La próxima clase continuamos, muchachos, con el tema. Hacemos la mediana que faltaba. Nada